para poder hacerle frente. Y una de las formas de hacerle frente son las pólizas, ¿ya? Son las pólizas, ¿ya? Dejando en claro esta parte, ¿ya? Dejando en claro esta parte. Bueno, esto de la cláusula anticorrupción ya lo hemos visto, ¿verdad? Listo, ya está. Procedimiento de resolución de contrato. Allá. ¿Cuál va a ser? Ya hemos visto las causales, ya hemos visto el contrato que tiene que ser firmado y vamos viendo pues qué puede provocar o cuál es el procedimiento pues para resolver el contrato. Ya sé que se puede resolver el contrato. Ya está. Ya. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Y para ello vas a venir al artículo 165 y vas a ver los procedimientos de resolución de contrato. ¿Ya? Vas a ver los procedimientos de resolución. ¿Cuál es ese procedimiento de resolución de contrato? Evidentemente, si hay un incumplimiento, la causal es incumplimiento de resolución. Recuerda, habían tres causales, ¿ya? Habían tres causales para resolver el contrato, ¿ya? Si existe incumplimiento, se van a dar dos situaciones. Se va a dar una situación en dos partes. La primera es que la entidad tiene que emitir una carta notarial, ¿no? Precisando el incumplimiento bajo apercibimiento, ¿no? A la parte perjudicada, ¿ya? O sea, tiene que avisarle que se le va a resolver el contrato mediante carta notarial, ¿ya? Recordando que era el incumplimiento, y acá tenemos los motivos por lo cual se puede dar esta resolución por incumplimiento, ¿ya? Por incumplimiento. Ya está. ¿Ya? Si en caso la parte que ha sido perjudicada, a la cual se le va a resolver, no presente una negativa, ¿no? Él puede llevar esta resolución, bueno, esta carta o esta decisión ante una conciliación o arbitraje, siempre y cuando él diga, pues, o demuestre que no ha sido su incumplimiento, en otras palabras. ¿Ya? ¿Qué debe decir esta primera carta notarial? ¿No? Lo que debe decir esta primera carta notarial, donde se va a precisar cuál es el incumplimiento, lo que debe decir es que requiere que cumpla la prestación en un plazo no mayor de 5 hasta 15 días, dependiendo la complejidad de la obra, ¿ya? Porque estamos hablando de obras, ¿no? Al mismo tiempo que se precisa, pues, este incumplimiento. Ya está. Ese sería la primera parte de este procedimiento. La segunda parte es que se le va a enviar una segunda carta notarial comunicándole la resolución ya de su contrato, ¿ya? Comunicándole ya la resolución de su contrato. Todas estas dos cartas son notariales, ¿no? Notariales. ¿Ya? Esto es lo que debe ocurrir, ¿ya? Ocurrir en este procedimiento de resolución contractual. Pero también puede darse una resolución total y una resolución parcial del contrato, ¿no? Una resolución total involucra la totalidad de la prestación incorporadas en el contrato y resoluciones parciales solo involucra aquella parte del contrato afectado por el incumplimiento. Y siempre que dicha parte sea separable
e independiente del resto de las obligaciones contractuales. En el caso de obras esto es un poco complicado, ¿no? Porque prácticamente el alcance del contratista es del 100% de la metafísica, ¿no? 100% de la metafísica. Pero sin embargo podrían darse estos dos escenarios, ¿ya? Dos escenarios. Ya está. Eso era cuando había, eso era el procedimiento frente a un incumplimiento o frente a la causal de resolución de contrato por incumplimiento, ¿ya? Pero también va a haber una resolución de contrato cuando se ha alcanzado el máximo de penalidades, por ejemplo, ¿no? Cuando se ha alcanzado el máximo de la penalidad por mora u otras penalidades, ¿no? No va a haber un requerimiento previo. En estos casos, la entidad solo va a comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolverle el contrato, ¿ya? La decisión de resolverle el contrato, ¿no? Cuando la situación del cumplimiento no pueda ser revertida, ¿no? Cuando de repente ha incumplido, ha ejecutado alguna obra que está mal dañada o ha demostrado que la actividad no la puede realizar, ¿no? Como se había previsto, entonces solo la entidad le va a comunicar, o sea, ya no está el escenario anterior de las dos cartas notariales, ¿no? Simplemente se le comunica que esto ha sido resuelto, ¿no? Esto ha sido resuelto. ¿Qué efectos produce la resolución? Pues la ejecución de las garantías. Y en el caso del contratista, bueno, igual la entidad puede solicitar una indemnización por los daños, ¿no? Por los daños. Esos son los efectos de la resolución, ¿no? Que está en el artículo 166, ¿no? Si la parte perjudicada es la entidad, esta ejecuta las garantías que el contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños irrogados, ¿no? Si la parte que es perjudicada es el contratista, la entidad reconoce la respectiva indemnización por los daños irrogados bajo responsabilidad del titular de la entidad, ¿no? Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por las partes interesadas a conciliación arbitraje dentro de los 30 días hábiles siguientes, ¿no? Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida. ¿Ya? Consentida. ¿No? Esto con respecto a la resolución del contrato. Prestaciones pendientes en caso de resolución. Estas prestaciones, vamos a ver el artículo 167 y nos dice directamente, ¿no? Cuando se resuelva un contrato y exista necesidad urgente de continuar con la ejecución de la prestación, sin perjuicio de que dicho acto se encuentre sometido a alguno de los medios de solución de controversia, la entidad pueda contratar a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección. En otras palabras, imagínate que mi obra era un 100% de trabajos físicos, pero yo avancé un 70% de la obra. Pero miren, eh, yo alcancé acá, estuve 3 meses acá y siempre estoy por debajo del 80% del avance físico de la obra. Recuerda que hay una obligación del contratista de siempre estar por encima del 80% de lo programado, del avance acumulado programado, ¿ya? Entonces la entidad me resuelve el contrato. Resuelve el contrato porque está en su facultad hacerlo.
Lo que dice este artículo 167 es que este 30% restante yo lo puedo ejecutar como un saldo de obra, ¿ya? Como un saldo de obra, ¿ya? Y para ello yo puedo recurrir a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección, ¿ya? Eso está ocurriendo en muchas obras. El problema es este. El problema es este. Imagínate que este 30% se vaya a arbitraje. ¿No? Por ahí hay unas ciertas discrepancias, peleas, ¿sí? El contratista dice que este saldo, lo vamos a ejecutar como arbitraje. O de repente está ejecutado y la entidad no lo reconoce, ¿no? Entonces, prácticamente este saldo queda como arbitraje. Ahí sí no lo puede ejecutar, ¿ya? Ahí sí no lo puede ejecutar. Tendría que terminarse este procedimiento, ¿ya? O de repente, la clásica, ¿no? Dicen que esto era un mayor metrado o era un menor metrado, no sé, por ahí hay unos trabajos. Entonces, se tiene que resolver esas controversias, ¿ya? Se tienen que resolver esas controversias. ¿Ya? Esto es resolución de contrato, ¿ya? Lo que hemos hablado es resolución de contrato. Pero ¿qué es nulidad de contrato? Nulidad de contrato es otra cosa, ¿ya? Nulidad de contrato es otra cosa, ¿ya? La nulidad de contrato, lo primero que tienes que ver son situaciones que afectan el desarrollo de la contratación. Esta nulidad de contrato todavía no se ha firmado el contrato. También se da entre el perfeccionamiento del contrato y la culminación, pero acá hay algo que ver. El contrato no está todavía firmado, ¿ya? El contrato todavía no está firmado. No existió el contrato, ¿no? De repente, antes de la firma del contrato, se detectó que los documentos que había presentado el contratista, que son obligatorios para la suscripción, eran falsos, ¿ya? Eran falsos. Por lo tanto, no se ha dado esta situación, ¿ya? Por lo tanto, no se da esta situación. ¿Qué provoca, ¿no?, la nulidad del contrato? El contrato no tiene efecto, no hay obligación de contratar, ¿ya? No hay obligación de contratar, ¿ya? No ha estado en vigencia el contrato, ¿ya? Hay un vicio antes de su firma, ¿ya? Hay un vicio antes de su firma. A eso le llamamos nulidad del contrato, ¿ya? Entonces, es bien claro, son tiempos diferentes, ¿ya? La resolución del contrato se da cuando el contrato ya está firmado y en vigencia. La nulidad se da antes de la firma, ¿ya? Antes de la firma. Entonces, ¿qué es la nulidad del contrato? La nulidad del contrato o la declaración de nulidad de un contrato determina que su inexistencia y por lo tanto la inexigibilidad de las obligaciones previas a esto, o sea, la obligación de firmarlo, ¿ya? Una consecuencia de la declaración de nulidad del contrato es que no puede exigirse la ejecución de trabajo alguno al contratista ni efectuarse el pago, ¿ya? Entonces, hay dos tiempos bien marcados distintos. ¿Cuáles son las causales de esta nulidad de contrato? Podemos tener como causales de nulidad de contrato, ¿no?, las contravenciones al artículo 11 de la ley, los impedimentos, la transgresión al principio de presunción de veracidad, los recursos de apelación en trámite, la contratación directa,
sin cumplir las condiciones, no utilización de los métodos previstos en la norma y sentencias consentidas o reconocimientos del contratizo, ¿no? Sentencias consentidas que van a ser ejecutadas por el contratista, ¿no? Vamos viendo cuáles son las primeras, ¿ya? La contratación con impedimento, ¿ya? La contratación o impedimento nos hacen causales de nulidad, ¿no? Impedimentos para contratar con el Estado, esto lo podemos revisar rápidamente, artículo 11 de la ley. Entonces nos vamos a ir al texto unicoordenado, ahora 2021. Y acá está, pues normas legales. Para que cargue. A ver. Vamos a ver cuáles son estos impedimentos. Vamos a ver cuáles son estos impedimentos. Impedimentos, ¿no? Acá están los impedimentos que se le exigen condiciones exigibles a los proveedores, ¿no? Y nos dice pues que cualquiera sea el régimen legal de contratación, están impedidos de ser participantes, contratistas, subcontratistas, incluso las contrataciones a que se refiere, quienes, el presidente, vicepresidente, congresistas, personal de la Corte Suprema, ¿no? Órganos colegiados de los organismos constitucionales, los ministros, viceministros, hasta 12 meses después, ¿no? De sus periodos, los gobernadores regionales, consejeros, hasta 12 meses después, ¿no? Los jueces de las cortes, hasta 12 meses después, ¿no? Los titulares de instituciones o de organismos públicos, hasta 12 meses después, solo en la entidad a la que pertenecieron, ¿no? Los servidores públicos no comprendidos en los literales anteriores, hasta 12 meses después del impedimento para los procesos de la entidad a la que pertenecieron, ¿ya? Los cónyuges convivientes o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afines, ¿ya? Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales anteriores. Entonces, miren, acá tenemos todos los impedimentos del artículo 11. Este es del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones 30.225, ¿ya? 30.225. Ahí pueden ustedes verificar todas estas condiciones, ¿no? Autoridades, parientes, persona jurídica, ¿no? Ya está. Presentación de documentos falsos, causales de nulidad, ¿ya? Si tú vas a presentar un documento falso o inexacto, también es causal de nulidad del contrato cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o perfeccionamiento del contrato, ¿no? Se puede presentar esta nulidad, ¿no? ¿Qué es documentación falsa? Es cuando no es expedido por el órgano emisor correspondiente o que siendo válidamente expedido haya sido adulterado, ¿no? Documentación falsa, ¿no? De repente, yo como postor presento una experiencia de 10 años, por ejemplo, y digo que he trabajado en una empresa, el comité llama a la empresa, ¿no? Y
la empresa donde supuestamente dicen que donde digo que he trabajado, dice que no ha trabajado, ¿no? Que nunca ha trabajado ahí. Entonces eso es un documento falso, ¿no? O de repente la empresa dice que sí, pero no he trabajado 10 años, solo he trabajado 2, ¿ya? Eso también es un documento falso, ¿no? Información inexacta, contenido no concordante o congruente con la realidad, ¿no? Previo descargo, comunicar al tribunal. Entonces, miren, todos estos son causales de nulidad, ¿no? Que van a llevar a este proceso, ¿no? Apelaciones en trámites, ¿no? Y hay una descalificación, una evaluación, una pro, la entidad, una apelación en trámite, ¿no? De repente he participado en un proceso de selección, ¿no? Y por algún motivo me han sentenciado justo en las semanas de perfeccionamiento del contrato. Por lo tanto, yo no puedo firmar el contrato, ¿no? No puedo firmar el contrato. Entonces, se tiene que dar la nulidad, ¿ya? La nulidad del contrato, ¿ya? Lo otro es el incumplimiento de condiciones, ¿no? Por ejemplo, las condiciones, requisitos para una contratación directa, si se ha incumplido, también puede causar la nulidad, ¿no? La nulidad. No emplear el método previsto en la norma. De repente el monto es de 35,000 soles, la contratación de unos trabajos para una obra. Sin embargo, lo han dado por contratación directa. O sea, es mayor a 8 ITs y lo han dado como contratación directa, ¿no? Entonces, no corresponde, por lo tanto, debe darse la nulidad. O de repente, ya yéndonos un poco más allá, de repente es contratación directa de un expediente técnico y donde piden que la contratación sea sea un consultor clasificado como B, y de repente se está invitando a puros consultores tipo A, ¿no? Por decir así. Entonces, también debería darse la nulidad de este proceso, ¿no? De este contrato. ¿Cuáles son los procedimientos para la declaración de la nulidad? ¿Cuál es el procedimiento para yo poder declarar la nulidad? Lo primero que debe darse es configurar la causal prevista, ¿ya? Prevista acá en el artículo 44 de la ley. Yo debería ver que se cumpla esas causales, ¿ya? Y emitir el documento que declare la nulidad ante del proceso, ¿no? La entidad debe enviarle carta notarial al contratista adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad. Pero si el contratista no está de acuerdo, puedo someter esta controversia a arbitraje dentro de los 30 días siguientes, ¿ya? Dentro de estos días siguientes. Este procedimiento está previsto en el artículo 145 del reglamento de la ley de contratación, ¿ya? De contratación. Aspectos generales de la nulidad del contrato. Esta nulidad tiene que ser aprobado por el titular de la entidad. Esto no lo puede delegar. Debe ahí de correrse traslado el contratista para que se pronuncie en un plazo de 5 días. Y debe haber un deslinde de responsabilidades, donde hay una obligación de la entidad de efectuar el deslinde de responsabilidad a la que hubiera lugar. ¿Y cómo evita ese deslinde de responsabilidades? ¿No? La entidad tiene que solicitar informe técnico, ¿no? Al área correspondiente. En este caso, como estamos hablando de obras, tiene que haber un informe técnico del área de infraestructura, el área de obras públicas, el área que corresponda, y también tiene que haber un informe legal, ¿ya? Un informe legal.
donde se demuestre pues que no hay responsabilidad, ¿no? Que la nulidad se da por las causales previstas anteriormente. ¿Ya? Lo que hay que entender es que la declaración de nulidad es una potestad y no una obligación. Cuando se verifique la configuración de alguno de los supuestos, el titular de la entidad debe realizar una evaluación y en una decisión de gestión de su exclusiva responsabilidad, determinar si ejerce o no la facultad de declarar nulo el contrato. Para eso pide los informes a los profesionales que son los encargados, son los especializados, ¿ya? Aspectos a tener en cuenta en la evaluación. La potestad del titular de la entidad para determinar si ejerce o no la facultad de declarar nulo el contrato se debe realizar evaluando previamente el caso en concreto. O sea, es un caso particular, habiendo solicitado al contratista el descargo, ¿no? O sea, de por qué esa causal, ¿no? Atendiendo criterios como eficacia, eficiencia, oportunidad de la contratación, costo-beneficio, satisfacción, ¿no? Entre otros, ¿no? Configura la causal, solicita el descargo al postor, se evalúa el caso con el informe, con esa información, se envía pues al área correspondiente y se pide informe técnico, informe legal, y de ahí se decide si declarar o no la nulidad o continuar pues con la firma del contrato. ¿Ya? La firma del contrato. Eso con respecto al contrato. Como ven, hemos visto toda la parte del contrato. Hemos visto el contrato debe estar en las bases, ¿no? Y también se les ha pasado un contrato que prácticamente, ¿no? Contrato es una copia, pues, ¿no? Es una copia del documento de las bases integrales, ¿no? Acá tenemos un contrato y ahí están las cláusulas, pero que este es más antiguo, creo que no tiene este contrato de anticorrupción. A ver, déjame ver. Es 2017, no va a tener. ¿Ya? No va a tener. Resolución del contrato, responsabilidad, sí están las cláusulas de anticorrupción. Acá está. ¿Ya? Solamente se ha adecuado la proforma a las condiciones del proceso. ¿Ya? Del proceso. En realidad no podría ser cambiado, ¿ya? No podría ser cambiado, ¿no? Porque el contrato, el contratista, en este caso el postor, debería saber qué contrato va a firmar, ¿no? En el proceso, ¿ya? En el proceso, o sea, no se puede cambiar, ¿ya? No se puede cambiar. Listo está. Entonces, con eso hemos visto que es una nulidad, que es una resolución, ¿ya? Que es una nulidad y que es una resolución de contrato, ¿ya? Hemos visto que el plazo para firma de contrato otorgada a la buena pro son 8 días y 8 días para presentar los documentos, 2 días para revisarlos y se firma el contrato, ¿ya? Y se firma el contrato, ¿ya? Ahí está.